Bien. Buen día, bienvenidos al tercer y último día de estas jornadas de enfermedades óseas poco frecuentes. Bienvenidos los valientes que estén ahí. Sábado a la mañana, así que hoy vamos a tener el gusto de escuchar en esta primera disertación al doctor Emilio Roldán, que es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, médico farmacólogo también de la UBA, médico del board del ICORD, miembro del capítulo de enfermedades raras del esqueleto de la Federación Internacional de Osteoporosis, coordinador del congreso que se hizo hace muy poco tiempo de enfermedades raras y drogas huérfanas, y director científico de Qualix.t, y expresidente de esta sociedad, que es la que organiza estas muy bellas jornadas. El doctor Emilio Roldán nos va a hablar de la importancia de las asociaciones de pacientes y las sociedades médicas, del rol que cumplen, así que nos va a ilustrar sobre esta importancia. Bienvenido, Emilio, y gracias. Gracias entonces, César. Gracias por la presentación, que además son mis conflictos de interés, aunque esta presentación de hoy la voy a enfocar más desde el interés de ICOR y CERIT, que son las organizaciones de enfermedades raras que buscan la cooperación intersectorial en esta temática. Por supuesto, gracias a OM también, que me permite poder traer un poquito de mi experiencia trabajando en este tipo de organizaciones que creo que suman a las sociedades médicas para este evento dedicado a las enfermedades raras, y que tengo la intención de ver si podemos pasar desde lo pasivo, que puede ser un evento, hacia acciones futuras que se puedan desarrollar dentro de esta sociedad. Las enfermedades raras tienen muchos problemas, muchos temas, muchos enfoques se pueden hacer, pero voy a puntualizar 4 de ellos. Primero, que son muchas enfermedades, más de 6.000 que no tienen diagnósticos ni tratamientos. Hay más de 400 de ellas que son específicas del interés primario de la osteología. El doctor Javad mencionó este tema ayer, y además muchas de las otras que no tienen tratamiento terminan por afectar la función osteomuscular cuando evolucionan hacia la discapacidad. O sea que desde interés primario o secundario hay varias enfermedades por las cuales todavía tenemos que dedicar nuestro esfuerzo científico y de atención médica. Vivimos en un país, en una región, diría yo, donde hay muy escasa traslación científico-industrial, es decir, lo que hacemos los científicos pasa muy poco a la industria, y eso genera también problemas de acción o de concreción de las oportunidades que se pueden generar para los afectados con enfermedades raras. Calculamos que en la Argentina, de todo lo que el presupuesto de investigación o de dedicación a este tipo de actividad, menos del 1% es trasladado a la industria, con suerte, cuando en los países desarrollados ese porcentaje está entre el 20 y 30%. También otro tema que nos preocupa mucho es el alto precio de algunos productos huérfanos, drogas huérfanas o diagnósticos huérfanas, que genera problemas de acceso e inequidad. En general, estos productos pueden tener 10 veces más el precio promedio que los productos farmacológicos comunes, o 40.000 veces el precio promedio de eso, lo que es una barbaridad. Nos impresiona, nos impacta por eso. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer también desde una sociedad médica para intervenir en ese sentido. La otra cuestión es que tenemos, por cultura, muy escasa inserción internacional en las plataformas y redes de enfermedades raras. Algunos de nosotros individualmente trabajan y están comprometidos con ellos, pero como sociedad médica es un tema pendiente también para resolver. Entonces, los temas los reduzco a estas 4 cuestiones. ¿Las enfermedades raras son un tema médico o científico? Yo creo que no. ¿Cómo incentivar que las enfermedades raras dejen de serlo? El problema, algunas llaman enfermedades poco frecuentes, pero no es la frecuencia lo que nos preocupa, sino la rareza, el hecho de que no se conozcan, que no sepamos de qué se trata ni cómo manejarlas. Eso va a dejar de serlo cuando tengamos incentivos adecuados para que podamos actuar en ese sentido. ¿Cómo colaborar para que la investigación y atención médica sea menos costosa?
los precios no vienen por el capitalismo salvaje o porque a la ambición de alguno que quiere hacerse rico vendiendo 2 o 3 envases, sino porque hay una serie de cuestiones que hacen que ese precio sea incontrolable y elevado, y muchas de esas cuestiones podemos intervenir, podemos hacer cosas como sociedad o asociación médica, o también para las necesidades del paciente, para que eso pueda ser reducido en un tiempo prudencial. Y también les voy a comentar de la importancia de la colaboración internacional. Entonces, ¿las enfermedades son un tema médico o científico? Les dije que no, solamente. Sí son un tema médico o científico, pero no solamente. Son un tema que debe encararse multisectorialmente y deben participar todos los sectores de la sociedad interesados en ellos. Esto se lo digo porque es mi experiencia internacional en los últimos años. Las enfermedades raras en cuanto a diagnóstico, tratamiento e investigación han progresado cuando todos los sectores de interés han coincidido en determinadas acciones. Entonces, todo lo que se hace, eventos como este tipo, debe incluir también autoridades con decisión política, política sanitaria me refiero, los financiadores de la salud, en nuestro caso el gobierno, las obras sociales, las organizaciones de pacientes y también la industria de la salud, que deben hacer participar, escuchar su voz, su opinión y su interés. ¿Por qué? Porque la mesa debe sostenerse con las 4 patas. Una de estas patas que falte hace que tambalee y las acciones no puedan ser llevadas adelante. Esto es muy largo de explicar, pero la experiencia internacional que yo he percibido durante todos estos años dice que cuando las 4 patas trabajan en conjunto y en diálogo, se progresan enfermedades raras. Cuando falta una de ellas, tambalea la idea y no sigue adelante. Entonces, toda cosa que se hace en una institución, un organismo, redes, eventos y acciones debe llevarse a cabo en conjunto y con la participación de todos los sectores de interés. ¿Cómo incentivar que las enfermedades raras dejen de serlo? Eso es lo que queremos, que las enfermedades raras sean más conocidas, que puedan recibir diagnósticos y tratamientos. Tenemos que cambiar hacia el paradigma colaborativo. A nosotros como médicos nos hace un poquito de ruido en un congreso médico, en un simposio, que participen otros sectores, ¿no? Sectores que hablan de política, de industria o el enfoque del paciente. Pero es un paradigma que debemos aprender a aceptar de a poquito y aprender a incorporar. Tengan en cuenta que las enfermedades raras están siendo más visibles en estos últimos tiempos, básicamente por 2 cuestiones. Primero, por la acción o la lucha que han tenido las organizaciones de pacientes en los principales países, Estados Unidos y Europa, que han logrado difundir la temática por todo el mundo. Y secundariamente porque los gobiernos están empezando a participar, a veces más motivados por el costo de estos productos que le impacta en su presupuesto de salud pública que por otra cosa, pero bueno, están empezando a participar. Entonces, cuando se hacen eventos, acciones o intenciones en favor de las enfermedades raras, deben buscarse un paradigma colaborativo de este sentido. Deben incluirse las temáticas dentro de los programas de educación y asistencia, como lo hace AOM, y está perfecto. Eso se está viendo cada vez con mayor frecuencia, pero todavía estamos lejos de que la gente que estudia medicina o luego aplica la medicina pueda recibir la información adecuada sobre este tipo de enfermedades. Por supuesto, no pretendo que los médicos sepamos 6.000 enfermedades más, porque muchas de ellas no las vamos a ver nunca en nuestra vida, pero sí que sepamos qué hacer cuando tenemos un diagnóstico no claro, un diagnóstico no definido, o tenemos la posibilidad de estar con un paciente que tiene una enfermedad rara. Entonces, ese tipo de formación debe ser incluido y trabajado por las asociaciones médicas y en conjunto, diría yo, con las organizaciones de pacientes. Muy importante, tenemos que pedir leyes y normas de incentivo. Ustedes vieron como la ASBMR en Estados Unidos cada tanto le manda carta a los legisladores de su país pidiéndole presupuesto o cosas o normativas. Y nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo eso porque, bueno, quizás pensamos que el Parlamento no nos quiere escuchar y algunas razones hay, pero lo que nosotros no hagamos, nosotros me refiero como organización, como AOM, como sociedad,
lo que no hagamos no va a suceder. Si no pedimos nosotros los incentivos suficientes para llevar adelante la temática de enfermedades raras, nada va a ocurrir. Y generar puentes entre ciencia e industria es muy importante. Hablamos mucho de traslación médica, pues son dos costas que deben tener un puente en el medio que los linkee. Yo estoy seguro que muchos dueños de la industria farmacéutica, muchos directores médicos no conocen quiénes son los investigadores argentinos que más publican, no conocen quiénes son los top 10 de publicación en osteología. Hasta nosotros, muchos de nosotros no los conocemos. Pero bueno, ese es un rol que también tienen las organizaciones de pacientes y sociedades médicas de empezar a difundir. Por el otro lado, los investigadores tampoco conocemos de qué es capaz de hacer la industria argentina, cómo está capacitada, qué recursos tiene, qué intereses tiene. Y si las dos orillas no se conocen, el puente no aparece. Y es muy importante porque toda la esperanza de muchos de estos pacientes con enfermedades raras está puesto en que se linkee la ciencia con la industria. En otros países ya hay un montón de incentivos, en Estados Unidos, Europa, Japón, son los países que están trabajando en productos huérfanos, drogas y diagnósticos huérfanos, y son los que vienen con el alto precio que después nos crea problemas. Pero también es cierto que eso es un problema, pero también es cierto que nosotros no estamos haciendo nada para generar opciones que sean más accesibles para el poder adquisitivo que tenemos en nuestro país. Se dice que hay muchos países que tienen buena ciencia y buena industria, pero que no están participando en los desarrollos internacionales de enfermedades raras. Argentina es uno de ellos. ¿Y por qué no participa? Porque no se han creado los incentivos suficientes. Si nos vemos las estadísticas y las proyecciones, la temática de los precios de enfermedades raras sigue creciendo. Año a año se lanzan más productos y más caros y seguramente los impactos de atender estas enfermedades sobre los presupuestos de salud va a ser cada vez más grande. Hemos visto que hay obras sociales que se niegan a atender pacientes. Acá está, bueno, ellos viendo su problema económico, pero además las obras sociales deberían trabajar junto con las organizaciones médicas, organizaciones de pacientes, para que se creen incentivos para que aparezcan las opciones. Déjenme comentarle muy brevemente el paradigma del precio de los medicamentos y lo que sucede con las drogas huérfanas. El screening, el hallazgo de los principios activos es mucho más costoso porque hay pocos médicos, pocos científicos, pocos biólogos que se ocupan a buscar soluciones para las enfermedades raras en comparación con el resto. A generar las pruebas de conceptos y la investigación y desarrollo son mucho más caras. Un precio promedio para investigar una enfermedad rara per cápita por paciente reclutado están entre los 30, 60 o 70 mil dólares, que supera la media de una investigación común. La producción y registro es mucho más cara. Tengan en cuenta que producir a veces 10.000 cajas o envases de medicamentos cuesta lo mismo que 100.000, porque es la misma gente, la misma fábrica, el mismo lugar, y después hay que distribuir el precio entre menos ventas posibles. Pero lo que más impacta, de eso podemos hacer poco como sociedad, quizás trabajar un poco en el tema de screening, pero lo que más impacta en el precio son las incógnitas. Ustedes mismos, si ustedes tienen que producir un producto y después no saben a quién vendérselo, y bueno, ¿qué precio le pondrían? Tienen que poner un precio que les asegure que no van a tener pérdidas, porque si no nunca más harían un producto. De estas enfermedades no hay datos de prevalencia. No tenemos diagnósticos ni diagnósticos a tiempo. Enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, si empiezan a tratar 2 años después que empezaron los síntomas, la eficacia de los medicamentos no es la misma. Entonces tiene que haber todo un sistema que facilite conocer dónde son los pacientes, dónde están, cómo se diagnostican, generar guías para esto, y eso es el rol de las sociedades médicas y de las organizaciones de pacientes. La eficacia, toxicidad no es la misma en los tratamientos tardíos, como les dije. Hay temas de acceso, hay pacientes que se pueden diagnosticar, pero no se pueden generar una ruta o un acceso temprano de la medicación, y también hay una competencia que a veces no está controlada, y eso hace que el productor de una droga huérfana incremente el precio cada vez más. De estas incógnitas, sí, las sociedades médicas y las organizaciones de pacientes pueden hacer acciones
para empezar a reducir las incógnitas y empezar a impactar sobre los precios. También hay un valor social. No es lo mismo si yo invierto mi capital, por ejemplo, para hacer un producto para osteoporosis, que es un mercado que está establecido, que si lo hago para una de estas enfermedades raras genéticas, que hay un mercado que no está establecido. Entonces, si yo invierto una determinada suma, debo tener también un incentivo, un valor social que agregar al precio, y generalmente todas estas variables en conjunto en la canasta hacen que aparezcan hoy por hoy ese precio. ¿Podemos hacer algo? Sí, sobre todo bajemos las incógnitas que podemos bajar desde el punto de vista médico. Ese señor que está abajo es Bill Clinton, que dijo The Economy y otra cosa. Pero bueno, es como se habla también en los países más desarrollados de que debe modularse el mercado al establecer los pisos que sean incentivos suficientes y también los techos de los precios, y en eso hay muchas acciones que hacer que no las voy a comentar ahora, pero sí sepan que no es un tema argentino ni latinoamericano, es un tema internacional en el cual hay mucha gente que está trabajando, y por eso insisto en que la colaboración internacional es la mejor forma de llegar a las soluciones por el camino más corto. Esto tiene que ver, las fotos me interesan, cómo se trabaja en los países donde hay leyes que regulan las drogas huérfanas y en aquellos países donde no hay leyes, a la derecha, que regulan las drogas huérfanas. En Argentina estamos como trepando todavía para desarrollar una droga huérfana cuando en otros países hay muchas más facilidades. Eso evidentemente hace que en algunos países se puedan producir drogas huérfanas y en otros no. Estamos en el segundo tipo, y en este sentido las organizaciones de pacientes y asociaciones médicas pueden contribuir pidiendo, solicitando, cada vez que se hace un evento de este tipo, me gustaría a mí que se concluya diciendo, bueno, necesitamos leyes e incentivos, si no, esto no camina. Y no es pedir nada, ningún privilegio, es pedir que se equipare a la Argentina con el resto de los países y con el resto de las posibilidades o facilidades que se ofrecen. Último tema, la colaboración internacional. Es muy importante, lo mencionan a veces los invitados extranjeros, cuando ellos muestran sus estudios, sus trabajos, el soporte de algunas organizaciones que existen, que están muy abiertas a recibir sociedades médicas, organizaciones de pacientes e incluso individuos de la Argentina, de otros países de Latinoamérica, y del cual se puede aprender, cooperar y obtener fondos para hacer investigaciones. Uno es IRDIC. IRDIC es un consorcio internacional con fondos europeos y americanos que presta dinero, financia investigaciones muy básicas y a veces muy de desarrollo industrial para que aparezcan nuevas drogas huérfanas. ICOR es una organización de colaboración internacional donde están las cuatro patas, todos los sectores, y todo el mundo tiene voces para poder aprender, colaborar y buscar las soluciones a enfermedades raras por el camino más corto. ERCAL es una iniciativa de ICOR específica para Latinoamérica. Yo les recomendaría buscar ERCAL en este momento para ver cómo se puede empezar a trabajar en esta temática con las cuatro patas y buscando soluciones. Otras de IOD es Desarrollo e Investigaciones en Drogas Huérfanas, y CEDIT son organizaciones más pequeñas, locales, pero también se puede colaborar. Y la nube europea, EOSC-U, la nube europea de investigación, en el cual posiblemente el año que viene venga gente de esta organización a la Argentina. Voy a ver cómo los puedo conectar, porque son los que interactúan y participan con todas estas organizaciones de enfermedades raras que están buscando ampliar las posibilidades de investigación de enfermedades raras y de desarrollo. O sea que el mundo está buscando más investigadores que trabajen en enfermedades raras, el mundo está buscando más industria que trabaje en enfermedades raras, y en ese sentido las organizaciones de pacientes y las organizaciones médicas como OMS pueden ser un punto o una base o una plataforma para que esto ocurra. Bueno, acá quiero terminar un poquitito, son temas que pueden ampliarse, pero es mi contribución a esta reunión de AOM, por el cual les agradezco la atención de ustedes. Muchas gracias.
Hola, ¿me escuchás ahí, Emilio? Sí, sí, perfecto. Bueno, excelente. La exposición, maravilloso. La problemática es infinita, ¿sí? Como vos lo sabés con tu experiencia en el tema. Respecto a, tengo un par de preguntas. Con lo que hablabas de las drogas de alto precio, viste que ahora le llaman de alto precio y no de alto costo. Yo recuerdo haber estado un tiempo en algunos amparos en el ministerio. Viste que el programa del ministerio acá de la provincia se formalizó recién en junio de este año, y yo estoy desde el año 2014, pero he participado de amparos judiciales por este tema, donde estaba la superintendencia y otros estamentos, donde charlábamos y se hablaba, les decía esto: hagan alguna reunión para generar grupos para tratarlo de medicamentos de alto costo, porque se vienen una era de terapias que encima son efectivas para los pacientes y algunas les cambian la vida, por lo cual uno va a tener que plantearse esta temática. Bueno, hasta el día de hoy no tenemos un grupo donde se discuta esta cuestión de alto costo, y creo que, como vos decías, es necesario médicos, farmacólogos, bioquímicos, economistas, políticos. Acá se necesita algo, algo así. ¿Trabajaste alguna vez en un grupo o conocés experiencias de otros lugares que tengan esta organización armado de esta manera? Sí, incluso existe en el país un grupo que se dedica a medicaciones de alto costo, le llaman, o catastrófica, la llaman catastrófica para las obras sociales en todo caso, pero bienvenidas para el paciente que tiene la enfermedad. Que es gente básicamente nucleada en el asesoramiento de las obras sociales, organizaciones de reembolso de dinero. Que está muy bien, salvo que lo están mirando monodireccionalmente a la temática, y es, como decía antes, esto hay que tratarlo con las cuatro patas para que un sector no lastime al otro. Claro. Déjame decirte que en el año 83 empezaron a hacer estas leyes que favorecían las drogas huérfanas, y progresivamente los precios han ido aumentando. Hay muchas cuestiones por las cuales se justifica la aparición de soluciones para enfermedades raras, pero yo creo que la que más ha impulsado que aparezcan medicaciones es justamente el alto precio. Entonces, si la idea es bajar el precio, también bajaríamos las opciones para las demás 6.000 enfermedades que todavía están esperando que aparezcan soluciones para su dolencia. Entonces, hay que buscar una fórmula que incentive sin que se eleve el precio. Eso se puede hacer ordenando, modulando el mercado. Es un tema más amplio, no tratable para el día de hoy, pero sí se puede hacer, y sí hay mucha gente trabajando en eso. Por eso la Argentina es un país, yo siempre digo, es una canasta maravillosa de investigadores. Tenemos un montón de investigadores, gente muy inteligente, pero debe estar conectada con la industria y debe tener los incentivos adecuados. Si yo publico un trabajo cualquiera en osteoporosis y voy a tener una cantidad de lectores y puntaje determinado, si publico un muy buen trabajo en una enfermedad genética de hueso, lo va a leer, no sé, mi tía y algún otro investigador también, y no voy a tener puntaje, no tengo incentivo profesional para hacerlo. Entonces hay que cambiar el paradigma y buscar los incentivos. Los incentivos económicos son importantes porque los investigadores son seres humanos también. Y vimos que Messi tiene un capital de 300 millones de euros y eso me incentiva a mí a jugar al fútbol. No puedo. Pero bueno, no digo eso, pero hay que incentivar seriamente a que la gente se dedique a esta temática. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para el país. Generamos productos huérfanos, generamos tecnología, generamos trabajos de alta calidad, generamos recursos exportables. Es toda una oportunidad que tenemos que verla en ese sentido. ¿Tenemos un problema? Sí, pero además tenemos una oportunidad. Y a mí me gustaría que las organizaciones médicas y de pacientes trabajaran en esta temática. No solo quejarse por el alto precio, pero también decir cuál es la opción, porque tenemos recursos, busquemos la opción. Totalmente. A Lionel hay que decirle que colabore con el tema de las poco frecuentes, hay que pensar en meterle el tema. Así que si alguno está escuchando y es amigo de Lionel, que le comente. Lo Para está que colabore. haciendo,
una causa. Sabes que lo está haciendo en su fundación. Si entran, van a ver que él está cooperando, pero individualmente. Todavía no se Claro, acercó a organizaciones para que el efecto Lionel sea se aprovechable expande. por las demás organizaciones, pero es un buen candidato. El tema de esto de las organizaciones regionales, locales, latinoamericanas, ¿no? Norteamericanas, Europa, y globales, las estrategias globales, creo que es un tema pero crucial, porque nosotros también tenemos a veces, nos encontramos con un paso previo, que es la imposibilidad del diagnóstico. Entonces, a veces, teniendo estas redes, seguramente va a servir también para una mejor opciones de asistencia y diagnóstico para los pacientes, ¿no es cierto? Las redes internacionales son muy importantes, pero no hay que hacer copy-paste de lo que ellos hacen porque la realidad en la que viven es muy diferente a la nuestra. O sea, tenemos que aprender de esos pioneros que han ido avanzando en la temática, pero también tenemos que aprender cómo es la situación y las prioridades de nuestro país para generar una acción parecida, aprovechar ese impulso, pero adaptarlo a las realidades nuestras. Yo he visto muchas organizaciones internacionales que se asocian con locales, vienen al país y repiten el cuentito de Europa y Estados Unidos, que está muy bien, pero acá nunca encaja, entonces no terminamos por empezar en acciones efectivas en favor de las enfermedades raras. Hay que buscar el Claro. diagnóstico folclórico nacional, digamos. Y en línea con eso, la problemática que tenemos, que no tenemos datos locales. Entonces empezamos a buscar, ahora hay un registro que llevamos adelante, un registro, el CISA, el nacional, empezamos a cargar mínimos datos, pero esto lo que vos decís es, esa política de europea o norteamericana no se puede aplicar acá, hay que hacer una lectura local. Sí. Es así, Para pero tu, no tenemos datos. Para tu consuelo, países como Estados Unidos tampoco tienen los datos de todas las enfermedades porque son difíciles y es muy costoso determinar epidemiología y prevalencia de estas enfermedades, muy costoso. De todos modos, es valioso empezar a recabar los datos y hacer los registros, pero hay que pensar que una vez que uno tiene los registros en la mano, vienen las demandas. Entonces, hacer registros sin tener preparadas demandas tampoco es bueno. El primer consejo, entonces, es generar un programa nacional integral que implique registro y cómo atiendo la demanda, porque si no, voy a hacer registro para que los laboratorios vendan medicamentos, que está bien, pero necesito además atención de la gente que no tiene tratamientos específicos de otras cosas que debo considerarlas. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, Emilio, A ustedes. por los aportes. Esta es una visión de la problemática que probablemente podríamos estar 24 horas hablando de los problemas que tienen estas enfermedades. Muchas gracias y nos veremos en un próximo evento. Gracias y hasta pronto.